Con 33 minutos abrimos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a Blasco Luna. Él es asambleísta de la bancada UNES e integrante de la Comisión de Régimen Económico, donde se tramita la proforma presupuestaria 2021 enviada por el Ejecutivo. Bienvenido, le saluda Patricio Peralta. Coméntenos cómo avanzó este trámite, cómo fueron las sesiones y está ya por conocerse este primer informe en la comisión sobre la proforma. Muy buenas tardes, asambleísta. Muy buenas tardes, Patricio. Agradecido con usted, con la radio Pichincho Universal que nos permite llegar a la ciudadanía. Efectivamente, como parte de la Comisión de Régimen Económico, hemos venido cumpliendo durante toda la semana actividades enfocadas a conocer de primera mano cómo han sido distribuidos los recursos para atender las múltiples necesidades de los ecuatorianos. El ministro de Economía y Finanzas compareció a la comisión y dio la información que nos ha permitido, en cierto modo, porque hay que informar a la ciudadanía, no nos ha proporcionado toda la información. El ministro, la ministra de Educación, la ministra de Salud no comparecieron a la comisión, con lo cual no hemos podido contrastar la información para de una u otra manera, sobre todo indagar y decir si es que se está destinando los recursos necesarios para dar la atención conforme lo estipula la Constitución. En ese ámbito tenemos ya un informe preliminar que será tratado el día de hoy a partir de las 17:30 que hemos sido convocados para, de ser el caso, aprobar, sí, la proforma presupuestaria, pero creería yo que lo más probable es observemos, pues hay recortes presupuestarios. Si bien el Ejecutivo dice, sí, hay incrementos presupuestarios, pero hace una comparación con los recursos que en el 2020 se devengaron. Y recordemos que fue un gobierno nefasto en el que descuidó por completo la salud, la educación, con ello también la pandemia. De por medio, si es que vemos desde esa óptica, existieron menos recursos del año anterior, pues comparado con lo que es de este año, lo que resta del ejercicio fiscal, existe un ligero incremento, pero con la comparecencia de actores como los gobiernos autónomos descentralizados dejan en claro que no son necesarios. La educación, ni qué decirlo, el representante de las universidades dejó en claro que con las asignaciones que se les han hecho, que ya sufrieron un recorte de alrededor de 97 mil millones de dólares y ahora han incrementado, les han devuelto 7 mil millones de dólares, no les va a alcanzar para poder cumplir con esa meta que plantean como gobierno de incrementar en alrededor de 28 mil cupos las universidades. Entonces hay que hablarle con la verdad a los ecuatorianos y que la ciudadanía sepa de que no son las mejores condiciones o la mejor propuesta que el Ejecutivo ha planteado, y eso va a dificultar y contraer la economía muy probablemente en lo que resta del año. Claro, ¿cuáles fueron los puntos o estos nudos críticos dentro de la comisión? Hay vocerías desde otras bancadas que dicen que no van a apoyar tal cual fue enviada la proforma presupuestaria. ¿Cuáles son estos nudos críticos dentro de la comisión? Efectivamente, lo referente a las asignaciones presupuestarias para educación, por ejemplo, sí. ¿Cuáles No son los montos en este caso? Hablemos que según lo estipulado por la Constitución debería estar bordeando el 6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Tenemos una proforma presupuestaria que bordea los 33 millones y de lo que vemos existe en realidad o haría falta recursos para poder atender estos valores lo que se requiere para educación. De igual manera, para salud, y un tema fundamental ahí que yo le consulté al ministro de Finanzas, pues se tiene que dar cumplimiento al artículo 25 de la mal llamada ley humanitaria, lo único rescatable, la estabilidad a los médicos que fueron parte de la atención en primera línea en pandemia, pero no nos supo dar una respuesta cierta y dijo que únicamente ellos están asegurando conforme a lo que el Ministerio de Salud ha enviado la nómina de quienes deberían ser estabilizados. La ministra de Salud no compareció. No hay cómo hacer una comparación y garantizar sobre todo que se cumpla la ley de por medio, y eso dificulta. Recordemos que el porcentaje que debe ser asignado es igual el 4% en relación al Producto Interno Bruto, cosa que no está tampoco entregado, no se garantiza la entrega, con lo que me queda a mí sobre todo la preocupación de que no van a querer inclusive cumplir con esa estabilidad a los médicos y claro, también no garantizar los recursos para que el sistema de salud dote con medicamentos, dote con insumos para atención médica y dificulta las condiciones de la vida en sí de los ecuatorianos.
Claro, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de esta proforma de 32.948 millones de dólares? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene o que propone el gobierno de Guillermo Lazo? Recaudación fiscal, el SRI estipula una recaudación de alrededor de 13.300 millones de dólares, sí, para financiar gasto permanente, pero que tampoco va a alcanzar, porque esa es otra de las observaciones que hacemos nosotros, porque plantean también utilizar recursos, sí, de préstamos para cubrir gastos permanentes, lo que también está vetado por la Constitución, pero se están valiendo de un decreto que de una u otra manera están buscando o que les permita también utilizar gastos de préstamos que bordean alrededor de los 8.000 millones de dólares que se estaría haciendo desde fuera. En definitiva, más endeudamiento bajo ciertos que condicionamientos, porque también observamos nosotros de que se supone que si se liberó el precio de los combustibles, sí debería disminuirse esa asignación presupuestaria para lo que es este tema de los combustibles de por medio de alrededor de 1.900 millones de dólares. El año anterior fue de 1.950 millones de dólares. Entonces, no es un dato cierto porque si es que se liberó el precio de los combustibles, ¿no es cierto?, para eliminar este subsidio de por medio, el haber disminuido solo en 50 millones de dólares no representa un valor cierto de por medio y eso termina también afectando de una u otra manera el consolidar o tener información cierta de la consolidación del presupuesto general del Estado. Pero fundamentalmente alrededor de 8.000 millones de dólares de deuda pública. ¿Y bajo qué condicionamiento? Se habla muy probablemente de un incremento del IVA, sí, se habla muy probablemente de reducción o gasto, ya lo ha dicho el mismo presidente de la República, reducción, ¿no es cierto?, de gasto, lo dicen ellos, gasto público, inversión pública, eso va a ser despidos, hoy en día que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen acceso a un trabajo digno, va a ser más personas en la calle y más migración de por medio, entonces todo esto que está concatenado hace de que los bloques, hablemos UNES, hablemos los bloques progresistas, muy difícilmente aprobemos o validemos esta proforma presupuestaria y más por el contrario, tendremos que observar para que haga las modificaciones que las vamos a plantear y lo devuelva en 10 días para que ojalá el presidente acoja estas modificaciones y de esta manera mejorar esa proforma presupuestaria y sobre todo que recaiga o repercute en bienestar para los ecuatorianos. Claro, quiero detenerme en el tema de los subsidios porque ha sido uno de los temas más recurrentes en estos días, conflictivos también, han habido marchas por este tema y claro, mensualmente existe este incremento del precio de los combustibles, el gobierno se sustenta en que pues estos dineros se están ahorrando porque no se están pagando los subsidios que se pagaban antes. Ahora usted nos comenta de que no existe no es representativo lo que se está ahorrando, porque se pensaba o se piensan, los ciudadanos pensamos que claro, no se está pagando en estos subsidios y este dinero está yendo a educación o está yendo a salud. ¿Esto se refleja en esta proforma? En lo absoluto, porque únicamente la proyección que hacen ellos es una reducción de 50 millones de dólares, de los 1.950 millones de dólares que se destinó el año 2020, ahora están destinando 1.900 millones de dólares, que en definitiva es un dato engañoso porque creemos nosotros ya con análisis de los técnicos de la comisión, están utilizando esta figura para evitar también de una u otra manera decir de que hay más recursos para destinarlos efectivamente a salud o a educación de por medio, sí. Entonces, no se transparente esa información. Yo, si algo tengo que saludar de todos los comparecientes, porque estuvo también el de Planifica Ecuador, que no quiso tampoco dar explicación, porque se supone que debería estar ya debidamente presentado el Plan Nacional de Desarrollo, cosa que no ha sido presentada y que estaría violentándose la Constitución para la aprobación también del presupuesto general del Estado, debería haber estado presentado ya, ¿no es cierto?, el Plan Nacional de Desarrollo y no lo han hecho de por medio, sí. De igual manera, comparecientes de la misma directora del SRI, no a cuenta gotas la información, más bien creo que se arrepintieron de habernos entregado cierta información, porque por ejemplo, un rubro de recaudación hace relación a impuestos, ¿no es cierto?, por importaciones, sí, por lo que se va a comprar desde fuera. Y a mí me generó un ruido, incrementa notablemente alrededor de 400 millones de dólares, pero ¿será que a lo mejor eso no termina perjudicando a los pequeños productores porque se está ingresando al país calzado, por ejemplo, ropa, vestimenta y cosas en definitiva que va a terminar matando a la economía interna del país, a la economía popular y solidaria, al emprendedor?
pedimos que nos detalle y nos dé desglosado esa información, pero no lo han remitido. Queremos transparencia en la información y no lo están haciendo, se están guardando cierta información y eso genera una preocupación. Y en lo que usted indica, lo relacionado a los subsidios es de preocupación sobremanera. Claro, el ministro de Finanzas dice que hay un incremento en lo que serían los bonos, pero eso también va a la par porque da cuenta y él asintió diciendo, es verdad lo que yo le indicaba. Eso indica de que existen más pobres en el Ecuador, por eso se han incrementado rubros para el subsidio, para poder entregarles $50, ya que se han quedado sin empleo, sin trabajo, $50 mensuales. Entonces destinan, si bien es cierto, un rubro, pero también es a paliar un problema producto del desempleo. Ha incrementado la pobreza y la extrema pobreza en el Ecuador. Entonces, el gobierno en realidad debería centrarse en atender las prioridades de los ecuatorianos y dejar de lado ciertas acciones como eliminar el impuesto a la salida de divisas que no favorece mayormente sino a un cierto grupo y anuncian también la eliminación del impuesto a las herencias. ¿Quiénes heredan? Claro. Los que tienen hasta plata. Los que no tenemos, en realidad no estamos esperanzados en heredar fortunas, sino más bien en generar progreso y trabajo mediante el emprendimiento y el fortalecimiento productivo de la pequeña y mediana empresa. Claro, también otro tema, ¿qué sucede con el tema de la venta de las empresas estatales? Ha sido también cuestionado por algunas bancadas que no apoyan estas acciones. ¿Qué dice la proforma presupuestaria? ¿Cuál es la propuesta? Hay un dato en el que contemplan alrededor de $97 millones, se supondría que es de venta o de entregar en concesión, En sí, concesión. ciertas empresas, cosa que también no o sea, nosotros observaremos, porque no existe un detalle y dice específicamente, solo habla el título general, por decirlo así. Entonces, a nosotros Empresas también nos estatales, genera no hay ese un ruido. detalle de cada una. No, exacto. Entonces nos genera un ruido porque decimos, bueno, ¿qué están, o sea, en fondo se deduce de que sería de la venta muy probablemente de alguna empresa estatal, muy probablemente relacionado al ámbito petrolero, por ejemplo, la refinería, por ejemplo, de Esmeraldas, por poner un ejemplo. Pero no hay un detalle cierto que nos genera duda, pero también nos lleva a una alerta. Ojo, cuidado, la misma Constitución prohíbe, ¿no es cierto?, vender sectores estratégicos, pero todo se puede esperar conforme estos días han pasado de gobierno, van al ámbito de la privatización y eso no lo permitiremos como bloque UNES y entiendo que los bloques progresistas tampoco permitiremos. Imagínense, para solventar los valores de un año, vender las joyas de la corona, quieres vender las hidroeléctricas que para el próximo año ya generarán ingresos permanentes, pues el próximo año se termina de pagar lo que se adeuda por esos créditos que se obtuvieron para generar las hidroeléctricas. No tiene sentido vender en definitiva empresas que están generando ya recursos, que se están pagando por sí sola con lo que generan porque estamos exportando energía, por ejemplo, y pese a eso querés vender y para luego, ¿de qué entonces vamos a tener ingresos para solventar el déficit fiscal? No tiene en realidad razón de ser y por eso estaremos muy atentos y estamos observando también estas particularidades para que nos den detalle de estos rubros, a ver si es que quieren vender y nosotros nos opondremos rotundamente. Claro, hoy está previsto que se conozca ya este primer informe, tiene que haber una votación, entiendo. ¿Habrá los votos? ¿Hay los votos? ¿Qué pasa si no hay los votos necesarios para aprobar este informe? Eh, lo más probable, creería yo, es que se le devuelva al Ejecutivo con las observaciones para que en el plazo de 10 días, ¿no es cierto?, acoja las observaciones o en definitiva no termine por acogerlas y quiera que pase por el Ministerio de la Ley, sí, sin la aprobación de la Asamblea, sí, la aprobación del presupuesto general del Estado, lo que también dejará de verse que el gobierno no está dispuesto al diálogo o atender esos requerimientos de la sociedad y la población, porque, ojo, nosotros representamos a los ecuatorianos que nos eligieron para asumir estas responsabilidades y las estamos haciendo con la responsabilidad que amerita el caso, ¿no es cierto?, con la profundidad del análisis y la participación de los actores. Ejemplo, el sector de los jubilados está muy preocupado porque comparecieron y se estima que se necesita alrededor de $900 millones para cumplir, ¿no es cierto?, con las deudas pendientes y el Estado está únicamente destinando 178 millones. Entonces, hay preocupación. El gobierno tiene que dar atención y escuchar estos clamores de la ciudadanía. Si no lo hace, la proforma, lo más probable es que sea puesta en ejecución por Ministerio de la Ley y no con el aval de la Asamblea Nacional. Okay. Muchísimas gracias, Blasco Luna, asambleísta de la bancada de UNES. Estaremos atentos a ver cuál es el desenlace sobre este primer informe que se conoce hoy
a las 14 horas, me parece, A si las, no me equivoco. a las 17 horas, 17 estamos horas. convocados, sí. Listo, muchísimas gracias por la precisión. Muy amable, asambleísta, por su tiempo. Gracias, Patricio. Una buena tarde.